Hola a todos. Hoy vamos a tratar de los sensores proximales, en concreto, los sensores proximales de suelo y vegetación en el ámbito de la viticultura. En esta lección, exploraremos los sensores de proximidad, dispositivos diseñados para detectar la presencia o ausencia de objetos sin contacto físico. Comenzaremos con una definición general y esbozaremos sus principales ventajas en las aplicaciones agrícolas. A continuación, clasificaremos los distintos tipos de sensores, centrándonos tanto en los que se utilizan para controlar el suelo como en los que se emplean para evaluar las condiciones de los cultivos. Esta base nos ayudará a comprender cómo la tecnología de sensores mejora la precisión y la eficacia de la agricultura moderna. ¿Qué es la detección proximal? La detección proximal se refiere a la adquisición de datos a partir de sensores situados cerca del objetivo, por ejemplo, montados en tractores o robots, para supervisar los cultivos, el suelo o las condiciones microclimáticas. Las características clave son: los sensores funcionan a distancias cortas, proporcionan datos de alta resolución en tiempo real, son menos influenciados por las interferencias atmosféricas que la teledetección. Además, se utilizan principalmente para medir el estado de las plantas y del suelo, por ejemplo, clorofila o estrés hídrico. Guiar tareas de agricultura de precisión, por ejemplo, fertilización o riego. Aportar datos a los sistemas de ayuda a la toma de decisiones. La teledetección de proximidad ofrece varias ventajas prácticas y técnicas, especialmente en la viticultura de precisión, donde los datos localizados y de alta resolución son cruciales. Las principales ventajas son: alta resolución espacial para captar la variabilidad a escala fina dentro de los viñedos. Datos en tiempo real o casi real que permiten intervenciones adaptativas, como el riego o la pulverización variable. Son sistemas menos afectados por las condiciones meteorológicas y son más fiables en diversas condiciones de campo, ya que no se ven afectados por las nubes o la luz. Precisión de medición directa con menor dependencia de datos indirectos o interpolados. Se integran fácilmente con la maquinaria agrícola. Los sensores proximales pueden montarse en tractores, pulverizadores o robots, lo que simplifica la recogida de datos durante las operaciones habituales. Los sensores proximales pueden clasificarse a grandes rasgos en función de lo que miden y de dónde se aplican. En agricultura, se suele distinguir entre los sensores destinados a controlar las características de los cultivos, como la salud de la vid, la estructura de la cubierta vegetal o el estado fisiológico, y los utilizados para evaluar las propiedades del suelo, como la humedad, la temperatura y el contenido de nutrientes. Esta clasificación ayuda a orientar la selección de tecnologías apropiadas para las condiciones específicas del campo y los objetivos de gestión. En las siguientes diapositivas entraremos en más detalles sobre los distintos tipos de sensores y lo que los distingue. Empecemos por los sensores de cultivos. En primer lugar, debemos distinguir entre tipos de radiación, reflectancia, fluorescencia y emisión, y tipos de interacción luminosa, luz reflejada, luz absorbida y luz transmitida. La reflectancia es la cantidad relativa de radiación reflejada por la hoja. La fluorescencia es la cantidad de radiación emitida tras la absorción de la radiación. La emisión es la cantidad de radiación emitida activamente por el objeto. En cuanto a los tipos de interacción luminosa, la luz reflejada es la que rebota en la superficie de las hojas, medida por sensores ópticos. La luz absorbida es la luz que absorben los pigmentos de las plantas, principalmente la clorofila, que impulsa la fotosíntesis y otros procesos bioquímicos. Y, por último, la luz transmitida es la parte de la luz que atraviesa la hoja, normalmente no captada por la mayoría de los sensores, pero relevante en los modelos de dosel. Los sensores de reflectancia detectan la luz reflejada por las superficies de las plantas en longitudes de onda específicas, PE, EG, visible, NIR, lo que permite un análisis detallado de la salud de las plantas, su contenido en clorofila y su vigor. Ejemplos de sensores de reflectancia son cámaras RGB, multiespectrales y hiperespectrales. ¿Qué miden? Temperatura del dosel o de la superficie foliar. Reflejan indirectamente la transpiración de las plantas y el estrés hídrico. Más información sobre los sensores proximales RGB.
multiespectrales e hiperespectrales. Miden la luz reflejada por la vegetación para obtener información sobre el estado de los cultivos. Ejemplos de aplicación en viticultura son monitorización de deficiencias de nutrientes, estrés y síntomas de enfermedades. Apoyo a la aplicación variable de fertilizantes. ¿Qué sensores elegir? ¿Cuáles son las diferencias? Los sensores RGB captan las bandas roja, verde y azul. Son útiles para la evaluación básica del color de las plantas y la estructura del dosel. Los sensores multiespectrales registran bandas específicas, incluidos el borde rojo y el infrarrojo cercano. Permiten obtener índices de vegetación, por ejemplo, NDVI, NDRE, para la salud de las plantas y el estado de los nutrientes. Los sensores hiperespectrales proporcionan datos espectrales de alta resolución a través de cientos de bandas estrechas, lo que permite un análisis bioquímico detallado de la fisiología de los cultivos y la detección del estrés. Los sensores de clorofila basados en la transmitancia miden la cantidad de luz que atraviesa la hoja, especialmente en las longitudes de onda del rojo y el infrarrojo cercano, para estimar la concentración de clorofila y evaluar el estado nutricional de la planta. ¿Qué miden? Transmitancia de la luz a través de las hojas en longitudes de onda específicas. Son un indicador directo del contenido de clorofila y de la salud de las hojas. También ayudan a evaluar los niveles de nitrógeno y la actividad fotosintética. Ejemplos de sensores son SPAD 502, Hydro N-Tester, ATLEAF. Los sensores infrarrojos térmicos detectan las diferencias de temperatura en las superficies de las plantas, lo que permite conocer el estado hídrico de la vid, los niveles de estrés y la variación del microclima. Pueden medir la temperatura del dosel o de la superficie foliar e indirectamente reflejar la transpiración de la planta y el estrés hídrico. Los sensores térmicos también pueden ayudar a identificar las zonas que necesitan riego o alguna intervención. Los sensores de fluorescencia detectan la luz emitida por la clorofila durante la fotosíntesis. De forma más detallada, pueden detectar la fluorescencia de la clorofila emitida por las hojas y dar indicaciones sobre el rendimiento fotosintético y el estrés de la planta, evaluando su capacidad para convertir la luz en energía. Los sensores ultrasónicos utilizan ondas sonoras de alta frecuencia para medir distancias, lo que resulta especialmente útil para controlar la estructura del dosel, la altura de las plantas y la estimación de la biomasa en los viñedos. En concreto, pueden medir la distancia entre el sensor y el dosel de la planta o el suelo, y se utilizan para evaluar la densidad, la altura y el volumen del dosel. Estas mediciones son indicadores indirectos del vigor y de la fase de crecimiento de la vid. Pasando a los sensores de suelo, empezamos por definir qué son y cómo pueden clasificarse. Los sensores proximales de suelo son dispositivos diseñados para medir diversas propiedades del suelo a corta distancia, normalmente sin necesidad de recoger muestras. Estos sensores pueden clasificarse en función de varias características operativas: in situ o ex situ, si la medición se realiza directamente en el campo o después de haber retirado el suelo para su análisis. Invasivo frente a no invasivo, si el sensor interactúa físicamente con el suelo, por ejemplo, se inserta en él, o funciona a distancia. Los sensores proximales del suelo también pueden clasificarse en función de características como pasivos frente a activos, si el sensor solo detecta las señales existentes o emite activamente energía para estimular una respuesta. Móviles frente a fijos, si el sensor se monta en plataformas móviles o se fija en un lugar para una vigilancia continua. Los sensores proximales del suelo también pueden clasificarse en función de características como inferencia directa frente a indirecta. Se refiere a las mediciones en las que el sensor detecta directamente una propiedad específica del suelo sin necesidad de calibración o modelización o la necesita para estimar el parámetro físico. Estas distinciones ayudan a definir el uso adecuado y las ventajas potenciales de las distintas tecnologías de sensores en las aplicaciones agrícolas. Los sensores de suelo basados en la reflectancia miden la cantidad de luz reflejada por la superficie del suelo en diferentes longitudes de onda para evaluar diversas propiedades del suelo.
Son capaces de detectar la luz reflejada después de que la luz se emite sobre la superficie del suelo. El patrón de reflectancia se analiza para inferir la textura del suelo, la materia orgánica, la humedad y el contenido de nutrientes. Los sensores de suelo basados en la reflectancia se utilizan para comprobar y controlar contenido de humedad del suelo, nitrógeno total, carbono orgánico del suelo, pH del suelo, capacidad de intercambio catiónico. No obstante, hay aspectos que deben tenerse en cuenta. Este tipo de sensores pueden verse influidos por los residuos superficiales, la humedad del suelo y la textura. Requieren calibración y una interpretación cuidadosa. La superposición de varias señales puede reducir la precisión sin modelos. Otro tipo son los sensores electromagnéticos del suelo. Estos sensores miden la conductividad eléctrica del suelo para evaluar propiedades como la textura, la salinidad, la compactación y la humedad. Los principales tipos son los sensores de inducción electromagnética, también llamados sensores SEMI, y los sensores de contacto directo, sensores DC. Los sensores SEMI no son invasivos, no entran en contacto con el suelo. Miden la conductividad eléctrica aparente. Las principales configuraciones son la configuración coplanar vertical y la configuración coplanar horizontal. Dualem es un ejemplo de sensor EMI. Los sensores DC funcionan en contacto con el suelo, por ejemplo, con electrodos. Ofrecen una gran precisión y datos de conductividad eléctrica en tiempo real, y son útiles para la cartografía de suelos sobre la marcha. Un ejemplo de sensor es el Veris 300. La resistividad eléctrica es un método geofísico basado en la resistividad eléctrica, que mide la capacidad del suelo para resistir la corriente eléctrica. Para ello, se inyecta corriente en el suelo a través de electrodos, se mide la diferencia de tensión y se calcula la resistividad. El valor de la resistividad es un indicador de las propiedades del suelo. De hecho, varía con la humedad, el contenido de arcilla y la compactación. La resistividad eléctrica se utiliza para el mapeo de la humedad del suelo, la evaluación de la zona radicular, la detección de capas de arcilla, compactación, el control de la salinidad. Hay que tener en cuenta que existen algunas limitaciones. Adquisición de datos lenta, requiere reposicionar los electrodos. Requiere mucha mano de obra, montaje manual en terreno accidentado. Ambigüedad, requiere verificación del terreno, por ejemplo, testigos de suelo. El radar de penetración en el suelo es una herramienta geofísica no invasiva que utiliza impulsos de radar de alta frecuencia para obtener imágenes de las características del subsuelo. Detecta contrastes en la permitividad dieléctrica, analizando la propagación de ondas electromagnéticas. Esto se hace mediante ondas electromagnéticas que se reflejan en las capas del suelo y en los objetos, donde el tiempo de retorno y la amplitud indican la profundidad y la composición. La resistividad eléctrica se utiliza para mapeo de zonas radiculares, estratigrafía del suelo, vigilancia del nivel freático. Hay que tener en cuenta que existen algunas limitaciones. Los suelos arcillosos o encharcados atenúan las señales. Hay que considerar la compensación profundidad-resolución. Es requerida experiencia, ya que la interpretación de los datos puede ser compleja. Los sensores electroquímicos detectan el potencial eléctrico relacionado con concentraciones específicas de iones en el suelo. Se utilizan principalmente para controlar los nutrientes y los niveles de pH en tiempo real. El funcionamiento básico consiste en medir la diferencia de tensión entre un electrodo de detección y un electrodo de referencia. Este potencial está relacionado con la actividad o concentración de iones específicos como el hidrógeno y el pH, el potasio, el nitrato y el sodio. Ejemplos de aplicaciones son control del pH del suelo, gestión precisa de nutrientes, optimización de fertilizantes, evaluación de la salinidad. Para este tipo de sensores, la calibración es crucial para la precisión en condiciones de campo. Además, son sensibles a las fluctuaciones de temperatura y humedad del suelo y requieren mantenimiento y la sustitución periódica de los elementos de detección. Los sensores pasivos de rayos gamma detectan la radiación electromagnética natural emitida por la superficie terrestre debido a la desintegración de isótopos radiactivos
presentes en todos los suelos. Esta tecnología permite medir las emisiones naturales de potasio, uranio y torio, con el fin de estimar la textura del suelo, el contenido de humedad y el contenido de arcilla. Además, proporciona información sobre la mineralogía del suelo y la disponibilidad de potasio mediante mediciones sin contacto y en tiempo real. La radiometría pasiva contribuye a la clasificación de suelos y la cartografía de nutrientes, apoya las intervenciones de precisión, como la fertilización selectiva, y ayuda a definir zonas de gestión en viñedos heterogéneos. Por último, esta detección puede revelar variaciones sutiles en las propiedades del suelo y es útil para la cartografía del suelo a nivel regional y de campo. Los sensores de resistencia mecánica miden la fuerza necesaria para penetrar, por ejemplo, los penetrómetros, o desplazarse por el suelo, por ejemplo, los sensores de corrientes de aire, proporcionando datos directos sobre la compactación y la estructura del suelo. Los parámetros medidos son niveles de compactación del suelo a distintas profundidades, variaciones en la resistencia y textura del suelo. Además, también pueden realizar la detección de capas limitadoras de raíces o hardpans. Los sensores de resistencia mecánica tienen diferentes aplicaciones, como identificación de zonas compactadas que limitan el desarrollo de las raíces. Orientan las decisiones de laboreo y la planificación del riego. Apoyan la gestión específica del lugar y la supervisión de la salud del suelo. Aquí dejamos algunas consideraciones finales sobre las características de este tipo de sensor. Medición directa y fiable de las propiedades físicas del suelo. No necesitan calibración. Son adecuados para evaluaciones en campo. La espectroscopia de descomposición inducida por láser, también denominada LIPS, es una técnica de espectroscopia de emisión que utiliza un pulso láser de alta energía para analizar la composición del suelo. El láser forma un microplasma en la superficie del suelo, que atomiza y excita átomos e iones. Al desexcitarse, los átomos excitados emiten luz en longitudes de onda específicas. Cada elemento tiene una firma de emisión única, sus huellas dactilares espectrales, que permite la detección de múltiples elementos. LIPS permite medir macro y micronutrientes, contaminantes e indicadores de fertilidad del suelo. Es útil para el análisis rápido e in situ del suelo con una preparación mínima de la muestra. Y es compatible con la detección sobre la marcha a través de plataformas móviles o sistemas robóticos. Considere también que es una tecnología sensible a la humedad del suelo y a la rugosidad de la superficie, y requiere conocimientos avanzados de calibración e interpretación. La espectroscopia de fluorescencia de rayos X es una técnica analítica no destructiva, utilizada para determinar la composición elemental de los materiales. Funciona bombardeando una muestra con rayos X de alta energía, que provocan la emisión de rayos X secundarios, fluorescentes, característicos de los átomos de la muestra. ¿Cómo funciona? La excitación de los átomos del suelo va seguida de mediciones de los rayos X fluorescentes emitidos que son específicos de cada elemento. Esta técnica permite obtener resultados instantáneos para nutrientes clave de la vid, por ejemplo potasio, y toxinas, por ejemplo plomo. La espectroscopia de fluorescencia de rayos X se utiliza para mapeo de nutrientes, control de la contaminación, residuos y fungicidas. Hay algunos aspectos a tener en cuenta. Los elementos ligeros, por ejemplo el nitrógeno, requieren verificación en laboratorio. La humedad, la materia orgánica y la textura del suelo alteran la precisión. Esto se denomina efecto Matrix. Es necesaria la calibración. Los modelos locales específicos del suelo mejoran la fiabilidad. El último tipo de sensor del que vamos a hablar son los sensores acústicos y neumáticos. Básicamente, son métodos para evaluar las propiedades del suelo mediante el análisis de las interacciones del sonido y del aire con el entorno del suelo. Los sensores acústicos se caracterizan por mediciones de vibraciones o ruidos generados por las interacciones suelo-herramienta. Aplicaciones potenciales en la estimación de la textura del suelo y la densidad aparente. Posible alternativa a los sensores de resistencia mecánica. Por ahora es una tecnología experimental, no se ha adoptado ampliamente sobre el terreno. Los sensores neumáticos pueden
evaluar la permeabilidad al aire del suelo sobre la marcha. Inyectar aire en el suelo a una profundidad y volumen controlados. Realizar lecturas de presión relacionadas con la compactación y la estructura del suelo. Y representan una prometedora detección en tiempo real, pero necesitan una mayor validación. El uso e interpretación de datos de sensores de proximidad desempeña un papel clave en la gestión moderna del viñedo. Estos sensores permiten monitorizar la salud de la vid en tiempo real, evaluando el vigor, los niveles de estrés y el estado nutricional mediante herramientas como medidores de clorofila, NDVI o sensores térmicos. También permiten analizar las propiedades del suelo, como la conductividad eléctrica, el pH y la humedad, revelando la variabilidad espacial entre diferentes parcelas del viñedo. Estos sensores apoyan directamente las operaciones en campo. Durante tareas como la fertilización o el riego, ofrecen retroalimentación inmediata, lo que permite realizar ajustes en tiempo real. Los datos que generan son fundamentales para definir zonas de manejo y crear mapas de prescripción precisos, que son la base para las aplicaciones de tasa variable. Interpretar estos datos va más allá de los números. Requiere integrarlos con sistemas de apoyo a la decisión, que convierten las lecturas en información útil mediante umbrales, índices o modelos predictivos. La consistencia temporal también es clave. Las mediciones repetidas permiten detectar patrones y cambios en las condiciones del viñedo a lo largo del tiempo. Para garantizar la fiabilidad, los datos de los sensores se validan con muestreos manuales o resultados de laboratorio. En última instancia, la interpretación de los datos en relación con los resultados de la cosecha, como la composición de la uva o la aparición de enfermedades, permite afinar las estrategias de manejo del viñedo. Gracias por seguir esta lección. Nos vemos en el próximo vídeo de BitSkills.